Bueno, estaba conversando yo con ustedes sobre lo importante que es preparar tu discurso, ¿no? Y preparar tu discurso, lo primero que tienes que hacer es que debes escribir tu discurso. Debes escribir. Por cierto que hay algo interesante en esto de escribir el discurso y hay algo como muy interesante, como mágico, diría yo, que ocurre cuando tú escribes tu discurso. ¿Cómo no? Cuando lo escribes al computador, pero también cuando lo escribes al lápiz. Inicialmente, cuando lo escribes con un lapicero o con un lápiz, escribes tu discurso, el discurso se te va haciendo como más claro y te lo vas como grabando más. Pero lo puedes hacer también en el computador y pasa exactamente lo mismo. O sea, tú te sientas en el computador y tú escribes todo tu discurso. A medida que tú lo vas desarrollando y que lo vas escribiendo, el discurso se va grabando, vas tomando las partes más importantes del discurso. Automáticamente comienza eso a ocurrir. Total que, bueno, el primer punto para preparar tu discurso es que debes escribirlo. Debes escribir tu discurso. El punto 2 es léelo en voz alta, estando tú solo en un ambiente amplio, de forma tal de que eso te permita escucharte. Acuérdate que es muy importante que te grabes, que utilices tu celular para que te grabes a ti mismo mientras estás dando tu discurso, para que después puedas oírte, pero que además te grabes no solamente tu voz, sino que grabes un video para que además puedas verte, que puedas corregirte algunas cosas. El tercer punto es de preparar tu discurso, es que debes proyectar tu voz. ¿Qué es proyectar tu voz? Proyectar tu voz es que tú te paras en un salón que sea suficientemente grande, más o menos del tamaño. Eso es para cuando te toca las clases presenciales y no a través de esto que estamos haciendo, a través del uso de Internet, sino que cuando a ti te toca una clase presencial, que ahorita son las menos, las máximas son estas que se hacen de esta forma, tú tienes que proyectar tu voz de forma tal de que el que está en el asiento más alejado te pueda oír lo que tú estás diciendo. Pero ojo que proyectar tu voz no es gritar. Proyectar tu voz es hablar diafragmáticamente y proyectar tu voz no es gritar, no es levantar la voz, es hablar desde el diafragma. Hay un punto 4 que dice, recuerda, mientras más gente haya en un auditorio, esto solamente cuando vas a hablar en un auditorio, más volumen requerirá tu voz. ¿Ok? Entonces, para preparar tu discurso tenemos inicialmente estos 4 pasos y vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina, siguiendo hablando sobre el discurso, vamos a esperar que el área técnica nos pase la siguiente lámina. A ver, Duri, la lámina siguiente, ok, ya aquí la tenemos, ¿no? El punto 1 dice, grabe su discurso y luego escúchese, ¿no? Lo que habíamos hablado hace un instante. Anota en una libretica los defectos de tu discurso, es decir, vuelve a practicar una vez que anotas los defectos, las cosas que debes corregir y lo vuelves a grabar. Tienes que ver aspectos como tu voz. ¿Tu voz es agradable, es clara o es una voz desagradable? Sobre las voces y cuál es la voz adecuada para dar tu discurso, sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero tienes que chequear que tu voz se haga agradable, que sea una voz clara. La duración de tu discurso es la adecuada o te estás tardando más o te estás tardando menos en tu exposición en el momento en el que la haces. Tal vez estás hablando muy lento, tal vez estás hablando muy rápido, tal vez lo estás haciendo de la manera adecuada, pero es que sencillamente hay demasiado material y es muy largo, y entonces debes reducirlo un poco. Todo eso lo tienes que hacer una vez que grabes tu discurso y te estés escuchando. Actúa tu exposición frente a un espejo. Actúa lo que tú vas a exponer, hazlo frente a un espejo antes de ir a clase. Sobre todo al principio, cuando sean las primeras veces que tú vas a ser un docente, es bueno que lo practiques antes frente a un espejo. Ya después, con el tiempo, no va a hacer tanta falta que lo practiques frente a un espejo, sino que tú preparas tu material y lo haces ya con más destreza. Pero mientras no adquieras esa destreza, es bueno que lo practiques y es bueno que lo hagas frente a un espejo
Y fíjate en tres aspectos. Uno de ellos es los movimientos de tus manos. Ustedes habrán podido ver que yo constantemente estoy moviendo las manos, porque yo no solamente hablo con mi voz, sino que hablo con los gestos. Y parte de los gestos es utilizar mis manos. Entonces, ¿cómo estás moviendo tus manos? Tus manos están ayudándote a expresarte, están ayudando a que tú te expreses adecuadamente, o sencillamente las manos no se mueven para ninguna parte y es solo tu voz lo que se está oyendo. Punto 2, los gestos y la postura de la espalda. ¿Cómo están tus gestos? ¿Cómo estás gesticulando? Gesticular es distintas formas de poner tu rostro. Rostro de admiración, rostro de preocupación o de búsqueda de algo o de curiosidad. ¿Cómo estás generando tu gestualidad? La gestualidad es algo que también puedes practicar frente al espejo. De que una vez que tú tienes tu discurso hecho, tú debes cargarlo de una cantidad de gestos y de movimientos en las manos. Y luego tu aspecto en general, ¿cómo está? ¿Cómo es tu aspecto en general en el momento que te estás presentando? ¿Es limpio? ¿Es ordenado? ¿Estás vestido adecuadamente? ¿Tu cabello es adecuado o está despeinado, desaseado? ¿Tu rostro está bien afeitado o es un rostro que se denota como desaseado? ¿Tus lentes están suficientemente limpios en caso de que los lleves? ¿El maquillaje en las damas es un maquillaje adecuado o es un maquillaje recargado? Todas esas son cosas que tienes que ver. Y si la ropa que estás llevando realmente te queda bien o no te queda bien en relación al espacio en el cual vayas a estar conversando. O sea, combina bien todo, te ves suficientemente agradable ante los ojos de los demás. Estos son aspectos que hay que ver. Vamos a la siguiente lámina. En esta lámina vamos entonces a ver un punto que es muy importante que se llama la proyección escénica. ¿Qué es esta palabra escénica? Escénica es una palabra que tiene que ver con escenario. El escenario es un lugar en el cual tú estás actuando. Vamos a imaginarnos un teatro. En un teatro hay un escenario que es un sitio en el que están unas personas que son los actores. Pongamos que fuimos al teatro y vamos a ver una obra de teatro. Entonces yo me senté donde se sienta el público. Normalmente el público está abajo y el escenario está un poco más elevado. El escenario es el lugar en el cual suceden las acciones. Yo sencillamente estoy sentado viendo todo aquello. Y de acuerdo a lo que sucede en el escenario, yo me voy a sentir contento, voy a estar fastidiado, me voy a reír o voy a estar interesado. Eso es lo que corresponde a hacer el público. Y el público al final, si todo le pareció muy bien, va a aplaudir porque todo le pareció muy bien. Y va a dar su comentario después que sale del teatro de me gustó o no me gustó esta obra de teatro. Ahora bien, las personas que están en el escenario deben proyectar su imagen. Cuando tú eres un docente, tú debes proyectar tu imagen. ¿Qué es proyectar tu imagen? Utilizar algunas técnicas que te permiten que la gente pueda captar mejor lo que tú les estás diciendo. Y la proyección de tu persona, cuando estás en escena, puedes estar en escena no estando en un escenario, tú puedes estar en tu casa o en un lugar como estoy yo ahorita y hacer un trabajo de proyección escénica tomando una cantidad de aspectos y poniéndolos en práctica. Vamos a ver cuáles son esos aspectos. Uno de ellos tiene que ver, ¿para qué es la proyección escénica? Para que los demás consideren de que lo que estás haciendo es suficientemente interesante. Es decir, para captar la atención y captar no solamente la atención, sino que les parezca interesante lo que las personas que te están observando en el momento en el cual tú estás haciendo tu exposición. Hay algunas cosas que tienen que ver y que son básicas para tener una buena proyección escénica, una buena proyección de la acción que tú estás desempeñando. Uno tiene que ver con el manejo de la voz. Con el manejo de la voz tiene que ver con dos aspectos. Uno de ellos es el volumen de tu voz, el tono y el timbre. Y el otro tiene que ver con la pronunciación y la dicción.
Pero ¿qué es el volumen, el tono y el timbre? El volumen de la voz es como el volumen de un radio. Cuando tú estás en tu vehículo y tú prendes el radio en tu vehículo, prendes el radio en tu casa, cuando tú no escuchas bien porque el volumen está muy bajo, tú le das vuelta a la perilla y el volumen es más alto. Pero si no hace falta que tengas el volumen tan alto, tú lo bajas para que se oiga más bajo. Total que el volumen de la voz es eso. Es el más alto o el más bajo volumen. ¿En función de qué? En función de lo que tú estés expresando. Inclusive puedes utilizar un volumen que varía, en el cual tu volumen no es exactamente el mismo en todo momento, sino que en ciertos momentos tú subes un poquito el volumen o bajas el volumen un poco. Eso son técnicas que te van manteniendo la atención de quienes te están oyendo. Lo otro es el tono. Para que entendamos qué es el tono, yo les voy a hacer referencia a algo que siempre hago referencia a eso, pero que creo que deje la idea muy clara. El tono es entonar. ¿Cómo es entonar? Bueno, cuando algunos de ustedes estaban pequeños y mamá les preguntó algo y ustedes dijeron, no, yo no sé de eso. A algunos les sucedió que la mamá le dijo, ¿cómo dijiste? Bueno, que yo no sé de eso. No, tú a mí no me vas a hablar en ese tono. A mí no me vas a hablar en ese tono, no te lo permito. Y entonces nosotros corríamos y decíamos, bueno, mamá, lo que yo te estaba diciendo es que yo no sé de eso que me estás preguntando. Yo no tomé eso que tú me estás preguntando. Yo no fui quien lo guardó. Ah, bueno, así es como le tienes que hablar a tu mamá, pero con ese tonito altanero, con ese tono como lo estabas haciendo. Bueno, pero yo estoy diciendo lo mismo. Sí, pero es que lo que no me gustó fue el tono en el que lo dijiste. Porque el tono lleva la intencionalidad. En la primera respuesta que dimos en el ejemplo es una respuesta altanera. No, yo no sé de eso. Eso es hecho en un tono distinto de decir, no, yo no sé de eso. Estoy utilizando las mismas palabras, pero el tono es distinto. No, yo no sé de eso. A decir, no, yo no sé de eso. El tono va cargado de la intencionalidad que tiene la persona. Es decir, tú puedes decir las palabras y de acuerdo al tono son tomadas de una forma o de acuerdo a otra. Entonces, en lo que tú estés diciendo, tú puedes manejar el tono para que lo que estás explicando esté cargado de la intencionalidad que tú quieres dar. Por ejemplo, si yo digo la tristeza que se siente, no, eso no se corresponde. Yo voy a decir la tristeza que se siente. Pero si voy a decir, si me voy a referir a la alegría y yo digo la alegría que se siente, no es lo mismo que decir y la alegría que se siente. No es lo mismo decir la alegría que se siente y la tristeza que se siente. Y ahí estoy utilizando los tonos adecuados a hacerlo de la forma contraria, en la cual no hay correspondencia. Total que yo los invito a que ustedes vayan practicando la entonación de sus palabras. Entonces, ¿qué es distinto al volumen? El volumen es como el volumen del radio y la entonación es otra cosa. ¿Y qué es el timbre? El timbre es el grado más agudo o más bajo que tienen las palabras en un momento determinado. ¿Ok? Entonces, tú puedes hablar con un timbre así, con un timbre un poco más bajo, y el timbre adecuado, estas cositas las vamos a ver con mayor detalle un poquito más adelante. ¿Qué es la pronunciación? La dicción es pronunciar adecuadamente. Cuando tú pronuncias adecuadamente es cuando estás diciendo todas las palabras, todas las letras que conforman cada una de las palabras que tú estás diciendo. Sobre pronunciación, sobre dicción, vamos a ver algunos ejemplos también un poco adelante para que podamos ver qué tanto de eso nos sucede en cuanto a nuestra pronunciación. Nosotros tenemos que pronunciar adecuadamente cuando somos docentes, porque cuando somos docentes, una mala pronunciación daña la información que yo quiero dar. El segundo punto que tiene que ver con proyección escénica tiene que ver con el lenguaje corporal, es decir, la gestualidad. ¿Qué cosas hago con la cara? ¿Cómo muevo los ojos, la cara, los gestos?
Y lo otro tiene que ver con los ademanes que se hacen con las manos, con los brazos, con las manos y con los brazos. Tú dices una cantidad de cosas. Por ejemplo, ¿cómo decir con los brazos que no estás interesado? No estoy interesado. ¿Cómo decir con las manos que estás atento? Ahí estás atento, ¿verdad? Y con las manos y con tus brazos, con todas esas cosas, tú vas gesticulando una cantidad, tú vas generando una cantidad de manos que al acompañarlo con tus gesticulaciones van enriqueciendo tu lenguaje. Déjame decirte que lo que tú hablas, lo que tú verbalizas, cuando tú te comunicas de manera, lo que la otra persona percibe, cuando tú te estás comunicando, está percibiendo la otra persona solo un 15% por parte de las palabras que tú estás empleando. Pero un 75% tiene que ver con todas estas cosas, con gestualidad, con ademanes, con la forma en la que pronuncias, con tu volumen, el tono y el timbre que utilizas, etc. Es decir, todos estos son aspectos que debes tomar en consideración. No creas que por el hecho de que tú te pares a hablar o te sientas a hablar, a discurrir sobre un determinado tema cuando das clase, no va a suceder. Si tú no utilizas estos elementos, no te va a suceder que algunos alumnos se te retiren, se te distraigan o sencillamente se duerman y no se interesen. Para tú mantener el ardor de la comunicación, tienes que emplear este tipo de cosas. Vamos a la siguiente lámina y todo esto está dentro de lo que es proyección escénica. ¿Ok? En esta lámina que va a aparecer allí, continuamos hablando sobre lo que es la proyección escénica. Y hay un tercer aspecto de la proyección escénica que tiene que ver con la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es la percepción que se tiene de alguien. La percepción interna que yo tengo, la percepción interna que tengo de mí mismo, la percepción interna que tú tienes de ti misma o de ti mismo, se denomina así, interna, percepción interna. Es como tú catalogas y tú dices y tú crees que tú eres, ¿ok? Pero también hay una percepción externa. La percepción externa tiene que ver con cómo te ven las otras personas. Muchas veces la forma en la que tú te ves es distinta a como las demás personas te ven. Y esto es realmente algo sumamente importante, porque esto tiene que ver directamente con el hecho de determinar de manera adecuada si la imagen que tú estás vendiendo de ti es la imagen adecuada o no. ¿Les ha pasado a ustedes algunas veces que se han encontrado con alguien a quien ustedes le digan o que sea alguien les haya dicho, cónchale, realmente tú me caías muy mal, pero ahora que te conozco veo que eres una persona muy agradable, eres una persona muy simpática? O que por el contrario, tú digas, oye, al principio cuando te vi me caías muy bien, pero ahora me doy cuenta que tú no eres eso, tú eres una persona, tienes una cantidad de verdad que yo ni siquiera quiero continuar siendo tu amigo, quiero continuar teniendo relaciones contigo. Sucede mucho en los noviazgos. Cuando los noviazgos terminan, se suelen decir ese tipo de cosas. Esto es distinto a lo que yo había visto en principio cuando tenía amores contigo. Al principio vi todo muy bien, pero ahora que te conozco, ya no me gusta lo que estoy viendo. Y por eso las parejas se separan, los matrimonios llegan al divorcio. Es decir, la percepción interna y la percepción externa no son lo mismo. Cuando una persona es coherente, cuando lo que internamente yo soy es igual a lo que los demás ven en mí. Por eso es importante conocer cómo te ven las demás personas, porque a veces en la percepción interna que tú tienes de ti, los demás te perciben mucho mejor de lo que tú mismo te estás percibiendo a ti. O tú te ves a ti mismo mucho mejor de lo que los demás te están percibiendo. Entonces hay que corregir. Si los demás te están percibiendo no tan bien como tú te percibes, tú tienes que revisar a ver qué cosas tienes que corregir. Oye, pero ¿qué estoy haciendo que los demás me están percibiendo como realmente yo no soy? Me están percibiendo y tienen una opinión que no me gusta, una opinión mala de mí. O ¿qué está pasando que los demás me ven súper bien, pero yo no me veo así? Los demás me ven muy agradable, muy chévere, muy bonito y todo lo demás, pero yo no me veo así, yo me veo feo, yo me veo
yo me veo distinto. ¿Será que los demás me dicen mentiras? No, puede ser que lo que esté pasando allí es que tú te estés subvalorando en relación a lo que tú eres. Entonces es importante que tú revises dentro de tu proyección escénica los aspectos relacionados a tu personalidad en cuanto a percepción interna y percepción externa. Y te invito a que pienses en eso y revises eso. Porque cuando tú eres un docente, acuérdate que tú también estás proyectando tu imagen. Y proyectar tu imagen es proyectar también lo que es tu personalidad. Entonces, ¿qué es lo que tú estás proyectando? Bueno, eso requiere de una cantidad de aspectos. Y con esto vamos a pasar al punto 4, que es tu apariencia física. La apariencia física tiene que ver con tu apariencia personal y con el vestuario y accesorios que usas. Yo podría estar hablando con ustedes sencillamente en franela, hablando en franela tranquilamente con ustedes. Pero ¿es esa la forma adecuada en la cual yo debo estar dando esa clase? Yo pienso que no, yo pienso que debería ser de una forma más formal y por eso me puse este paltó, este saco, corbata, camisa blanca. Cuidé mucho la parte de mi aspecto físico antes de estar ante las cámaras para conversar con ustedes. Hay algunos momentos en los cuales puedo andar de sport, pero para este compromiso, por la importancia que ustedes revisten y la importancia de lo que estoy haciendo, yo tenía que tener una apariencia física impecable, lo cual los invito a que ustedes también hagan. De la forma en la que ustedes se visten, cuando ustedes van a ser docentes, deben hacerlo de una forma impecable, porque la apariencia física le va a decir a quienes los van a escuchar a ustedes dando sus clases o dando sus explicaciones, su apariencia física le va a decir a esas personas que ustedes tienen o no tienen credibilidad, que ustedes son unas personas que tienen orden y saben de lo que están hablando, o son unas personas que lo que están es improvisando y son unas personas un poco alocadas a las cuales no hay que hacerle mucho caso. Entonces, el aspecto relacionado con la apariencia física es algo muy importante y que ustedes tienen que tomar muy en consideración. Tienen que ver con mucho cuidado qué colores usan, cómo se van a vestir, inclusive qué tipo de fragancia llevan, qué tal están combinados, qué tal les queda esa ropa, si los ruedos están perfectos, si todo está bien, si no hay algo descosido por allí, que su cabello esté adecuado, tanto damas o caballeros, ¿no? Que el cabello esté limpio, que esté adecuado, que esté cortado de la forma en que debe estar. ¿Ok? En el caso de las damas, las manos cuidadas, bien arregladas, igual que en el caso de los caballeros, porque en el caso de las damas, además, pintadas adecuadamente, no con colores estrambóticos ni escandalosos. El maquillaje, en el caso de las damas, debe ser un maquillaje no recargado. Y en el caso de los accesorios, también debería ser accesorios un poco sobrios, un poco nada escandaloso. Y la ropa que llevan tampoco nada escandaloso, nada de estar mostrando un poco más de lo que se debería mostrar, porque va a generar distracción y realmente no es para eso, no estamos en la playa, no estamos en plan de conquista, sino lo que estamos es dando clases, estamos siendo docentes. Entonces todas estas cosas tienen que ver con lo que es tu imagen personal. Entonces debes cuidar muchísimo tu imagen personal. Si tu imagen es adecuada, los otros tres aspectos que hemos estado hablando que tienen que ver con proyección escénica son adecuados. Tienes tu discurso bien preparado, estás cumpliendo con todo eso. Cuando tú te pares a hablar frente a un grupo de personas para darles clases, no va a haber miedo escénico, porque has corregido todas estas cosas, pero hay algunas otras cosas más que hay que corregir que la vamos a ver un poquito más adelante, a partir de la próxima lámina, a la cual vamos a pasar en este momento. Entonces, como verás, el miedo escénico se vence es antes de tú pararte a dar tu clase, a dar tu disertación, a llevar a cabo el discurso que tú vas a dar. ¿Por qué? Porque has ordenado tu discurso, lo has adecuado en tiempo, lo estás dando de la manera adecuada, tienes el material de respaldo que te permite irte guiando para que no te pierdas en el tema, lo has practicado, estás utilizando el tono de voz adecuado, estás vestido adecuadamente, fíjate que son una cantidad de aspectos. Entonces, todos estos aspectos, si tú los tomas en consideración, adiós miedo escénico. En cuanto a los ejercicios para el cuerpo, hay ejercicios que son relajando todo el cuerpo o relajando partes del cuerpo o una relajación facial o una relajación mental y emocional. Es importante, eso sí, que estés relajado en todos estos aspectos
te remito de nuevo al internet donde vas a encontrar información en este particular. Pero es importante que aprendas a relajarte, a tranquilizarte antes de que vayas a tener un contacto con un grupo de personas a las cuales les vayas a dar una clase, a las cuales les vayas a dar una explicación o un discurso en las materias, que son las materias que tú conoces. Vamos a la siguiente lámina. Por allí hay un video, vamos a retroceder, Durí. Gracias y disculpa. Hay un video que yo le voy a pedir a Durí que lo coloque porque es un video muy interesante. Este es un video que se refiere a algunos aspectos en general que tienen que ver con lo que es la forma en la cual se comporta una persona. Tiene que ver con la proxémica, con la cercanía hacia las personas, qué mensaje da eso y cómo debo manejarme en relación a estas cosas. Que en términos generales, yo quiero que compartamos esto, que veamos esto, porque hay algunos aspectos ahí que creo que les van a ser de utilidad, tomarlos en consideración para que enriquezcan ustedes entonces lo que es su actuar frente a grupos de personas. ¿Ok? Durín, cuando lo quieras, podemos proyectar. Dame un minutito que lo estoy buscando acá, ya se los envío. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esto que vamos a ver que nos va a proyectar Durí, tiene que ver entonces con estos aspectos. Es una información que particularmente a mí me ha sido muy útil conocerla y poder hablar en ese sentido y poder además tomarla en consideración para todas las veces en las cuales yo me comunico con otras personas. Me comunico con otras personas y comienzo a hacerlo entonces tomando en consideración varios aspectos que algunos de ellos, de no tomarlo en consideración, pueden generar molestia y en otros aspectos el no hacerlo puede generar de que mi discurso no esté llegando de la manera adecuada. Pero son cosas que no conocemos, que están allí, pero que no conocemos y que en algunos momentos nos han generado ciertos dolores de cabeza al actuar de determinada manera por no conocer estas informaciones que vamos a conocer apenas Durí tenga listo el video y que nos ayuda muchísimo una vez que las conocemos y que las ponemos en práctica en cuanto a generar un ambiente adecuado donde todos nos sintamos mejor, nos sintamos más relajados, nos sintamos mucho más confiados. Y esto tiene que ver también con el punto que estábamos hablando anteriormente de la proyección escénica, de la proyección que damos en el escenario. Acordémonos que cada uno de nosotros no somos unas personas individuales que no nos relacionamos con otras cosas, sino que somos seres humanos que nos relacionamos con una cantidad de personas y en ese relacionarnos con las demás personas está también buena parte de lo que es el éxito que logramos en un momento determinado o el rechazo del cual somos objeto en un momento determinado por una circunstancia que haya podido presentarse en algún momento. ¿Ok? No sé cómo estamos, Durí, ¿ya lo tenemos? Estamos en eso, todavía no tenemos esto yo. A ver. No te oigo. Perdón, dame unos minutitos si quieres, seguimos con la presentación mientras se termina de descargar. Ok, entonces pásame la próxima lámina. Yo voy hablando y sencillamente tú me interrumpes eliminando la lámina una vez que ya tú lo consigues. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente. Y el siguiente punto del cual vamos a hablar, ¿se acuerdan que yo les hablé de la voz? Bueno, la voz tiene unas cualidades, ¿ok? Yo les hablé un poco del volumen, del timbre, de estas cosas, ¿no? Pero tiene varias cualidades. Las cualidades de la voz son 4. Son articulación, duración, intensidad y extensión.
Ustedes se van a comunicar integralmente, pero parte de lo que ustedes van a utilizar es la voz de ustedes. Ok, ¿qué son las articulaciones? Las articulaciones son los movimientos de la boca que modifican la voz. Por ejemplo, yo digo la articulación. Así lo estoy diciendo, articulando la voz. Es decir, muevo mi boca de forma tal que haya una articulación. Me permite dar mayor énfasis en una palabra cuando estoy articulando. Cuando no articulo es algo así como cuando digo la articulación. Aquí de esta forma, cuando digo articulación, no estoy dándole mayores movimientos a la boca, pero cuando digo articulación, la palabra articulación se genera con una pronunciación mucho más clara. Es decir, para yo poder pronunciar más adecuadamente, debo articular también. Debo articular, debo mover la boca para que la palabra salga al 100% de mí hacia las personas que me están escuchando. ¿Qué es la duración? La duración, que es la segunda cualidad de la voz, tiene que ver con el tiempo que se emplea en emitir los sonidos. Hay personas que hablan muy rápido, muy rápido, entonces van hablando rapidísimo, así que casi no se entiende, muy rápido. Y hay otras que hablan con una gran lentitud, muy poco a poco. Es decir, la duración para decir algo es más larga, es más prolongada. A eso se refiere la duración de la voz. Entonces, la duración de la voz, si es muy rápida, la gente no me va a comprender porque es atropellada. Y si es muy lenta, si la duración de tu voz es muy lenta, las personas que te escuchan se van a dormir porque las lleva como a un letargo. Entonces, cuando vayas a tener tus exposiciones, debes articular las cosas, pero además la duración de tu voz, de cada una de las palabras, debe ser la adecuada. No ser tan lenta, ni ser tan extremadamente rápida, porque extremadamente rápida se pierde mucho sentido de muchísimas cosas. ¿Ok? ¿Qué es la intensidad? ¿A qué se refiere la intensidad? La intensidad de la voz es el mayor o menor grado de fuerza al emitir los sonidos. El mayor o menor grado de fuerza al emitir los sonidos. Esa es la intensidad. Un sonido más intenso o un sonido menos intenso. A eso se refiere la intensidad. ¿Y qué es la extensión? La extensión de la voz es la inflexión aguda o grave que se produce según se dilata más o menos la laringe. Por ejemplo, aguda, estoy dilatando la laringe de una forma distinta a cuando digo grave. Cuando yo digo grave, estoy dilatando mi laringe de una forma distinta. Entonces, la extensión tiene que ver con eso, con la inflexión de la voz para que ésta sea aguda o grave en un momento determinado. Ok, podemos pasar a la siguiente lámina. Oh, creo ya que vamos tenemos, a ver el video. Sí, ya tenemos el video, Pedro, ya se lo voy a compartir. Vamos a disfrutar entonces ese video. Bueno, muchas gracias, Durí, por el video. Ahí estamos viendo un dato entonces que es bastante interesante en cuanto a lo que es la proxemia, ¿verdad? La cercanía que tenemos en un momento determinado frente a otra persona y qué le está indicando a esa otra persona o qué nos está indicando a nosotros cuando una persona se acerca o se aleja. O sea, fíjate que ni siquiera estamos hablando sobre eso, sino que es una posición corporal que asumimos en un momento determinado, pero que está dando una cantidad de mensajes y una cantidad de información. ¿Ok? Vamos a decir. Y lo interesante era de cuando ellos, de cómo ellos muestran las manos de la persona de la que está hablando. Fue lo que más me llamó la atención de ambos, tanto del presentador como de la señora que estaba hablando. Así es. Hay toda una expresión a nivel de las manos entre ellos cuando están conversando. O sea, ciertamente, gracias, Durí, por ese aporte.
Ahí vemos cómo se enriquece lo que ellos están conversando con una cantidad de gesticulaciones, con una cantidad de ademanes que ellos van empleando allí. Bueno, continuando con lo de la voz,